Nuestro primer invitado de hoy es el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. Ministro, gracias por aceptar esta entrevista. Su gestión ha generado expectativa, especialmente en un país donde la infraestructura vial y el transporte han sido históricamente puntos críticos. Queremos abordar con usted logros, desafíos y decisiones clave en su ministerio. Bienvenido a Punto de Orden. ¿Cuál es hoy el principal desafío que enfrenta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y cómo lo está abordando? Bueno, muy buenos días, un gusto para mí siempre estar aquí, un saludo a toda la audiencia y presto a responder todas sus preguntas, empezando por la primera. Bueno, en desafíos tenemos los desafíos que conciernen a todo el sector público en general, pero hoy más que nunca, y lo he dicho públicamente, lo repito ahora, a todos los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que no se suman a la gestión y a las directrices del presidente Noboa de sacar los temas rápidos y de gestionar proyectos para cerrar una brecha de infraestructura heredada de 10 años aproximadamente, se va a tener que ir, con las implicaciones que eso tenga y con la pelea que vamos a dar como gobierno para luchar contra ciertos funcionarios que han estado, unos por ideología, otros por simplemente zapada y otros por vagancia, torpedeando el proceso. Nomás esta semana me acabo de enterar de que un proceso para el mercado de Calceta, imagínense, 10 años después de la reconstrucción, una denuncia ante el CERCOP la hace un propio funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ha instruido que se ponga una denuncia, pero ese es quizás el desafío mayor, luchar casa adentro con temas que en año y medio complicado resolver, que es de larga data, pero que nos hemos fijado atacar de frente para poder ser más rápidos en esa gestión. ¿Cuántos kilómetros de vías están actualmente en mantenimiento o rehabilitación y en qué provincias se concentra el trabajo? Bueno, en particular hay un proyecto de crédito con la CAF que es muy importante, uno que nosotros cogimos empezado, que era de mantenimiento por resultados, y eso tenía 5 proyectos, de los cuales 2 los cogimos ya terminados por mutuo acuerdo, pero lo importante es que nos pusimos al día en ese crédito. En el gobierno anterior lamentablemente se había usado recursos para ese crédito para otras cosas y tuvimos que ponernos al día en las planillas, y eso nos ha permitido hacer 2 contrataciones que son importantes: la Narupa-Guataraco-Coca, que es la vía que va de Quito al oriente y que es muy importante, con una inversión de $30 millones, y ya se adjudicó la semana que pasó la Balvanera Payatán-Acumandá, que es la vía Riobamba-Guayaquil, que es quizás la peor vía del país y la que simboliza básicamente lo mal que se hizo las inversiones hace aproximadamente 14 años, una inversión, una carretera que supuestamente iba a durar 50 años, y vemos errores técnicos y novatadas técnicas que la verdad es que impresionan, y hoy ya hemos adjudicado para por fin darle solución a esa vía. ¿Ya está trabajando o ya no, está adjudicado, obviamente tenemos que esperar que se presenten las garantías de parte del contratista, firmar contrato y se empiezan los trabajos. Ahora, obras son amores, no buenas razones. Ya el gobierno del presidente Noboa estuvo 1 año y pico de periodo de muerte cruzada. Tanto el gobierno como el ministro comenzaron a conocer la realidad, a planificar, etcétera, pero era imposible pedirle que hagan grandes obras en 1 año y pico. Pero ahora sí queremos saber el plan de obras para estos 4 años, las 5 obras más importantes que estén en el plan de obras del gobierno, las más importantes de todas. Quinto Puente, 1. E25, Buena Fe, Babahoyo. 2. Paso lateral de Juján y Babahoyo. 3. Machachi, Tambillo. Tambillo. Acceso norte de Ambato. Y acceso, esas son las 5 sí. Obras viales más importantes. Sí, ahora. ¿Y la de Machala? Vale la pena decir que hay otras obras que no son las obras. No, claro. Por ejemplo, Balvanera Payatán Acumandá, que acabo de decir, es la Guayaquil Riobamba, la Cuenca Girón Pasaje, ya se está contratando con $2 millones los estudios definitivos, la Cuenca Molleturo El Empalme con 17 millones con crédito del Banco Mundial, Guayaquil Machala, que hoy tenemos resultados importantes. Acuérdense que nosotros hicimos una intervención al contrato de delegación que existe ahí, a la alianza público-privada. Esa intervención fue puesta una medida cautelar de parte de la entidad gestora. Ganamos esa medida cautelar ante el arbitraje que está siendo llevado. Hoy, lamentablemente, la entidad gestora lo que había hecho es amarrar un contrato con uno de los accionistas principales de la entidad gestora. Entonces estaban blindados. Estamos en el camino para terminar ese contrato y ahí podemos contratar sobre todo los kilómetros llegando al Guabo, que son los más peligrosos y los que tenemos la urgencia de terminar. Ministro, y de esos proyectos viales en carpeta, ¿cuáles están bajo el esquema alianzas público-privadas? A ver, hay varias cosas, hay varias combinaciones ahí, porque ¿cuál es el problema? Que muchas de las alianzas público-privadas
cuando uno hace la estructuración financiera, no necesariamente da la inversión para recuperarla con un peaje. Entonces, siempre o el Estado tiene que subsidiar la inversión o subsidiar la operación. Por ejemplo, todos los contratos de concesión, esto vale la pena hablarlo, todos los contratos de concesión actuales, vigentes, el modelo de concesión del país está en terapia intensiva, porque nosotros subsidiamos el peaje y se va haciendo una bola de nieve, y ese es un tema que lo tenemos que hablar, lo tenemos que revisar, porque mucha gente dice concesión a las vías que yo pago el $1, pero resulta que ese dólar no paga lo que deberíamos estar pagando en los proyectos actuales. Entonces, en las alianzas público-privadas, por ejemplo, en el Quinto Puente, nosotros ya sabemos que tenemos que poner un aporte estatal y no estamos esperando hacer toda la estructuración financiera, que es lo que acabamos de firmar con la CCC de Canadá, para ejecutarla para el Quinto Puente, sino que ya arrancamos con aporte estatal. Así se están haciendo el tramo 4 y 5, y estamos viendo si incluso adelantamos tramos dentro de Guayaquil para el Quinto Puente con aporte estatal. Ministro, buenos días. María Sol Ponce le saluda, bienvenido a Punto de Orden. Sobre el Quinto Puente, una parte que se está trabajando con la prefectura, se le asignó un presupuesto, pero no se comprende bien desde la ciudadanía, o no se conoce suficiente cuáles son las fases, cuáles son los tiempos, qué podemos esperar para toda esa gente que planifica, qué podemos esperar acerca de cuándo va a estar listo, cuándo va a estar conseguida esta obra. Ya, perfecto. Mire, el Quinto Puente es un proyecto que embarca 5 puentes en total, 44 kilómetros de vía en total, y nosotros lo que estamos arrancando con la prefectura es, por decir, la mitad del proyecto. Son 22 kilómetros de vía que unen la Durán-Tambo, la Durán-Boliche y Taura, y desde Taura también van en el sentido este-oeste hasta la Panamericana, que es la vía que va norte-sur entre Guayaquil y Machala, justamente. Eso comprende 22 kilómetros de vía y dos puentes que son importantes, sobre el estero, sobre el río Bulubulu, que es de 225 metros, y sobre el estero Mojahuevo, que es un puente de 50 metros, con una inversión de $120 millones. Desde el punto donde se conectan estas dos vías, el tramo 4 y el tramo 5, que están a cargo de la prefectura, viene otra vía que va hacia el río Guayas, que esa todavía no está contratada. De ahí viene el puente sobre el río Guayas, de ahí viene un puente sobre una zona de manglares que hay en la zona oeste, ya del lado de Guayaquil. De ahí viene el puente sobre el estero Covina, y de ahí llegamos a la Cacique Tomalá, que es el corazón del sector portuario de Guayaquil, en donde va a haber pasos elevados para llegar a la entrada del puerto público, y pasos elevados para... ¿Cuántos años puede tomar todo esto? Ya, lo que son obras en Guayaquil, estamos viendo si lo adelantamos ahora con obra pública tradicional, y ahora mismo, con un plazo de 3 a 4 meses, se acaba de contratar a la CCC de la Canadian Corporation para que ellos hagan la estructuración financiera. Entonces, esa estructuración financiera es para el proyecto del puente como tal, en donde nos van a decir cuáles son las fuentes de financiamiento que se pueden tener, además del peaje, cuánto se va a cobrar, con todos los estudios de tráfico que ya actualizamos nosotros el año pasado. Y una vez que se haga eso, se licita, y ese proyecto podría tardar cerca de 3 a 4 años aproximadamente, el del puente principal, que son 3 kilómetros de puente. Ok. Ministro, buenos días. A propósito precisamente de la licitación, el presidente Noboa la semana pasada envió al Congreso una ley que busca, entre otras cosas, reformar el sistema de contratación pública. Entonces, un poco en su experiencia, habiendo sido durante este tiempo ministro de Obras Públicas, ¿qué trabas ve usted en los procesos de contratación pública, y de qué forma esta ley que se ha presentado puede, solucionar esos problemas? Bueno, tiene mucho sentido que, de acuerdo al monto de inversión que vaya a hacerse, se establezcan los plazos del proceso. Hoy tenemos una receta para todo, cuando en realidad sí es importante tomarse más tiempo, porque, digamos, hasta los oferentes lo necesitan, tener más tiempo para evaluar una obra que cuesta 40 millones versus una de 7 millones que no tiene necesariamente el mismo número de rubros. Entonces, eso es importante. Es un paso, creo que, bastante bueno en ese sentido. Todo va a ser por licitación, pero de acuerdo al monto que vayamos a licitar, establezcamos ciertos plazos, y eso me parece algo bueno, y tiene sentido. Incluso uno lo practica en la empresa privada. Digamos, te tomas más tiempo para revisar una oferta de una inversión de 12, 14 millones que una de 1 o 1 millón o de cientos de miles de dólares. Eso por un lado me parece bueno. Lo que tenemos que luchar también es contra la zapada. Yo me encuentro en procesos en donde básicamente cogen 8 personas naturales y se consorcian. Uno es exfuncionario del ministerio, otro también es exfuncionario de otro ministerio, se consorcian y así quieren ganar experiencia para ganar un contrato. Esos temas son
finalmente en la ejecución del contrato terminan afectando a la obra pública, pues no son gente que necesariamente es capaz de construir una obra con fondos propios, sino que va a estar esperando el anticipo y todas las planillas para invertir en la maquinaria mínima que ha ofertado. Entonces, esos son los temas que tenemos que ir viendo, y eso me pasa muchísimo. Ministro Luque, hay algunas preguntas del público. Primero, Frame dice, le quedó excelente la ruta del Espóndilus desde la entrada hasta Manta. Felicitaciones. Luis Chávez Malta dice, se suspendió el proyecto carretera Quito-Guayaquil, lo anunció Diario Expreso, dice. No, Quito-Guayaquil, a ver, el eje actual de la Quito-Guayaquil, que es de Quito a Loac, Santo Domingo, Buena Fe, Babahoyo y Babahoyo-Guayaquil, hoy estamos interviniendo en la Babahoyo-Buena Fe, que es un tramo más importante y que está a 2 carriles. Estamos ampliando 20 kilómetros de Babahoyo-San Juan, y de San Juan a Buena Fe en más o menos 70 kilómetros tenemos 4 zonas de rebasamiento, pero ese es el proyecto que lo queremos terminar estos 4 años a 4 carriles. Que sea continuo. Sí, claro, tiene que ser continuo a 4 carriles, pero hoy arrancamos y está bien. Yo estuve la semana pasada ahí, ha habido ciertos atrasos por el tema de las lluvias, pero se está trabajando. Aparte de eso, la prefactibilidad, yo sí quiero analizar, y esto es a largo plazo, de una autopista Guayaquil-Quito. En algún momento eso fue parte de un memorando de entendimiento con el gobierno de Corea. Yo voy a viajar a Corea y eso está en la lista de requerimientos de que el gobierno de Corea quiere aportar, quiere analizar. Más o menos entre Quito y Guayaquil hay 400 kilómetros entre la capital y la zona portuaria. Es muy parecido, es un caso muy similar al que ellos tienen entre Seúl y Busan, 400 kilómetros de distancia, y quieren, digamos, aportar con ese tema. Ese fue el sueño, escuche esto, Juan Javier, el sueño de don Javier Benedetti Roldós, sí, la gran autopista Guayaquil-Quito, él siempre la señalaba. Es que es inconcebible que, digamos, entre Quito y Guayaquil hay 400 kilómetros, nos demoramos 8 horas. Y con el costo de los aviones ahora. O sea, a ver. Y no solo son 8 horas, sino que ¿qué 8 horas? A ver, pero usted es el experto, ministro. Usted es ministro de Obras Públicas, además. Para una autopista Guayaquil-Quito, lo primero, lo más importante, ampliemos el tramo más largo, que es Guayaquil hasta Tandapi, por ejemplo, antes de comenzar a trepar las montañas, que desgraciadamente tiene zonas muy angostas. O sea, una vez que se logra hacer una autovía de 4 carriles, por lo menos hasta Tandapi se puede reducir 1 hora de viaje en tiempo. Y de ahí, de Tandapi hasta Quito, incluso hasta hay un par de túneles por ahí, o sea que está bastante bien la vía. Yo alguna vez la transité hace unos 7, 8 años y era la mayor parte de esa vía es de 4 carriles. O sea, no está mal la trepada. El problema es la costa. Hasta llegar a Tandapi hay muchos tramos en que son solamente de ida y vuelta. Sí, estamos claros. Digamos, la Guayaquil-Quito actual tiene que ser a 4 carriles. Y la autopista, el sueño de la autopista de muchos, no solo de Javier Benedetti Roldós, sino de bastante gente, es poder tener una alternativa que pagada, obviamente esa sí tiene que ser pagada, puedas llegar mucho más rápido. Y ahí cada cual decide por dónde se va, si por la vía mucho más rápido, por la de 4 carriles, que le va a demorar igual 6 horas, 5 horas. Adolfo Veiga dice, ¿para cuándo las vías de Manabí, señor ministro? Han habido accidentes graves por eludir cráteres que existen en la vía de la cadena Montecristi y en la Rocafuerte. La cadena, la vía Montecristi y la cadena, la Manta Quevedo y la Pedernales Cojimías están para alianzas público-privadas, pero nosotros no descartamos invertir en ellas antes algún aporte estatal, como lo estamos haciendo en el Quinto Puente y en otras vías, para poder hacer. Ahora, en Manabí yo sí tengo que decir que nosotros hemos revivido el Comité de la Reconstrucción. Tenemos ahí el puente Quimís, el puente Lodana, Plaza San Gregorio, agua potable para Chone. Tenemos algunas obras que se han rehabilitado. La entrada a Manta que acaba de leer, me alegra mucho que la estén utilizando, está bastante bien. Los invito a que vayan a disfrutar de la playa allá. Y ministro, otra pregunta del público. ¿Qué va a hacer el gobierno con el tema de demanda de asfalto de varios gobiernos autónomos ahora que la refinería Esmeraldas no la está produciendo? Estamos trabajando, he estado en permanente comunicación con el gerente de Petroecuador. Él está tomando previsiones y justamente una de las obras del ministerio, como la de los GATS, han sido puestas a disposición de él en cantidad y en requerimientos de toneladas o de galones de asfalto
para poder proveer a las obras. Ministro, el puente Dable cayó, murieron personas y eso fue una tragedia, pero no solo, claro, por supuesto, en primer lugar la muerte de las personas y en segundo lugar lo que significa la caída de un puente. Recién apareció la última persona, hace 2 días, 3 días. Entonces, entiendo que esto es competencia de la prefectura y que estaría en la prefectura resolver el asunto, pero es que luce muy mal todo el cómo se está resolviendo el problema. ¿Qué nos puede decir desde su cartera? A ver, mire, solo para ser claro, la competencia per se es el ministerio en el sentido de que es una obra, es un proyecto de la red vial estatal, es una vía que forma parte de la red vial estatal, pero que hace mucho tiempo fue delegado al Consejo Provincial y que a su vez el Consejo Provincial firmó contratos de concesión con empresas privadas. En esos contratos, por ende, ellos responden sobre el tema y por eso es que ellos están a cargo de la remoción de escombros, de la remoción de los vehículos que cayeron, ¿no? Yo me mantengo en lo que he dicho en las últimas ocasiones. Nosotros como entidad delegante debemos de recibir información periódica que no hemos estado recibiendo en los últimos años. Hemos solicitado varias veces pedidos de información que lamentablemente no han sido respondidos. Nos deja mucho que desear la información que presentaron a la Secretaría de Gestión de Riesgos en su momento y que lo hablamos. Nosotros seguimos haciendo pedidos de información, vamos a contratar un peritaje técnico que está avanzado y que también ese peritaje evalúe todos los temas legales de lo que debió haber sido legalmente ejecutado por la concesionaria y por la entidad, digamos, por la prefectura y que no se hizo en virtud del colapso. Pero en ese sentido de urgencia de las respuestas, que yo comparto que no es suficiente lo que se está respondiendo, no es suficiente la responsabilidad que se está teniendo sobre los hechos, por lo menos a la luz de la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo hasta que se reponga ese puente? ¿Qué va a pasar? Bueno, entiendo, justamente esos son los requerimientos de información que son buenas preguntas, pero son preguntas que tienen que ser canalizadas a la prefectura. Lo que yo sí estoy haciendo es esas preguntas plantearlas en papel y transmitírselas a ellas, porque a nosotros nos interesa saber, aparte de que somos dueños de la red vial estatal. Ministro, Gelacio Mora, que es un importante activista en temas sociales, nos escribe lo siguiente: favor, consúltele al ministro Luque sobre el mantenimiento de la vía Guaranda, Chimbo, San Miguel, Balsapamba, Limonal. Está en malas condiciones, sin señalética. Después si quisiera hablar algo de las señaléticas. Es la vía alterna que une Costa y Sierra. Cuando la Loa Santo Domingo, por ejemplo, está cerrada por algún deslave, alguna cosa. Esa ruta, dice Gelacio Mora, está en malas condiciones y con falta de señalética total. Mira, entre Sierra y Costa, cuando no se usa la LOAC Santo Domingo, hay gente que baja por los bancos más al norte, hay gente que baja por la Tacunga y la Maná, hay gente que baja por Guaranda, hay gente que baja por Riobamba. Entonces, básicamente estas alternativas debieran estar todas bien. El problema que hemos tenido en algunas de esas vías en Sierra Centro y no solo en Tungurahua, también nos ha pasado en Cotopaxi, es que ha habido con las lluvias fallas importantes. Y es verdad lo que dice él, en muchas vías, solo la cuenca Molleturo, por poner un ejemplo, la que dice él, con señalización ya se hace bastante. Lamentablemente, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos hemos enfocado por mucho tiempo en resolver vías, todas las más grandes, cuando en muchos casos, solo poniendo señalización, podemos hacer un gran trabajo, y en eso nos vamos a enfocar ahora. Cerca de 250 comentarios ha producido la entrevista con el ministro. Siguen preguntando, por ejemplo, Renato Granda, Brusone, el palo mayor del buque Escuela Guayas tiene 42 metros de altura, más los 5 metros de la más alta marea. Tome en cuenta ese dato para el quinto puente, señor ministro, lo dice Renato Granda. Sí, el gálibo vertical está considerando el Escuela Guayas para el gálibo del puente. Ya, Emerson Ibarra, ¿alguna obra para la sierra o solo para la costa? Dice. No, ¿qué pasó? Machachi Tambillo, acceso norte Ambato, Balvanera Payatá, Cumandá, los pasos elevados en Monay, en Azuay, Gapal 12 de octubre, y Monay, la cuenca Molleturo, la cuenca Girón Pasaje. Pero cuando, ministro, ya comienzan los tractores, las retroexcavadoras, comienza a verse la obra. O sea, bueno, ahorita sí se está viendo, en el quinto puente se está trabajando, en la E25 se está trabajando. Pero falta un poco más también de difusión. Vea, esto también es de comunicar. Obras son amores, no buenas razones. Está bien hacer la obra, pero también comunicarla. Desde la época en que León Febres Cordero, cuando era presidente, ponía unos letrerotes amarillos con letras rojas, otra obra de León. Ya, la gente iba manejando por ahí, ve, una obra de León. Y el correísmo, pues, porque las obras que hacía, bien o mal, pero las difundía constantemente. Es importante que la gente se entere de estas obras. Tomo nota, pero no ha ido a Babahoyo. Ministro, ¿qué va a pasar con la vía Machala?
La vía Machala, ya lo mencioné, estamos en un arbitraje. En el arbitraje, el contrato de APP tenía una cláusula que establecía que bajo ciertas condiciones la entidad delegante, digamos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la entidad contratante, podía intervenir el contrato. Y nosotros ya ejecutamos esa cláusula contractual. Ellos pusieron amparos, medidas cautelares ante el arbitraje, los hemos ganado hasta ahora, pusieron una acción de protección, también la hemos ganado. Ahora, el interventor de la vía, que es puesto por nosotros, lo que tiene que hacer es contratar la construcción. ¿Por qué no lo ha podido hacer? Porque la entidad delegante, la concesionaria, tenía un contrato de construcción con uno de los accionistas principales. Estamos terminando ese contrato para poder contratar una construcción ahora a precios mejores. Ministro, una última pregunta de mi parte. Hablando de vías, la vía San Borondón, ¿quién tiene la competencia de esa vía? Entiendo que se la dieron ¿hace cuánto? El 2021, me parece. No tanto, creo que hace un año. Hace un año y pico. ¿No la dio usted? No, yo no la di, la dio no fue 2021, porque fue el ministro Cabrera. Sí, correcto. Ahora, en todos los procesos de delegación llega un punto en donde si el ministerio ve que no se está haciendo nada, puede pedir de nuevo la competencia. Bueno, no. Pero hay un contrato que entiendo se está ejecutando. No sé el estado actual de ese contrato, pero hoy se está ejecutando un contrato en la vía San Borondón que tiene como objeto la repavimentación y el ordenamiento de los retornos. No sé qué pasó ahí, que hubo una paralización, pero entiendo que ya están trabajando de nuevo. Carlos Romero dice, los saludos de Puerto Viejo, buena sintonía acá. ¿En qué quedó la concesión de la vía Puerto Viejo-Manta? Buena pregunta. Hay una acción de protección, dos acciones de protección que nos presentan. Bárbaro, ¿no? La prefectura de Manabí y también los empleados de la empresa pública de Manabí. Estamos queriendo ir y comparecer. Lamentablemente se han pedido ampliaciones, digamos, diferimientos de las audiencias y por eso no se han podido dar. Nosotros estamos listos para comparecer como ministerio y defender lo que nosotros creemos que es verdad, digamos, que si es que se va a cobrar peaje, se cobre en una vía que se haya trabajado y que se hayan hecho las inversiones. Pero nosotros lo que queremos es entrar e intervenir sin cobrar peaje hasta que ya esté bien. Ya, Roberto González Torres pone dos preguntas interesantes. ¿Estará listo el quinto puente antes de los 4 años de gobierno? Una pregunta. La segunda, la ampliación a 4 carriles, que ya hablamos algo de eso, Aloa Santo Domingo, tramo Unión del Toachi, Santo Domingo, la hará este gobierno. Segunda pregunta, y aprovecho una vez también para una mía, el tema de la señalética. ¿Cómo está el tema de la señalética en las carreteras del Ecuador? Porque realmente da envidia a veces manejar en Estados Unidos. Uno no necesita ni... decía que no sabía para dónde coger. Eso me pasó hace tiempo, ministro. Hace tiempo que tampoco no me voy a Quito en carro, pero llegando a Colta, ya se acaba la carretera. Tienes a la derecha, a la izquierda Riobamba, a la derecha un cantón. Y llegas ahí y no hay una señalética que diga a la izquierda Riobamba, a la derecha el cantón correspondiente. Había que bajar el vidrio, oye, Riobamba, izquierda. Y si te decían derecha, te ibas a otro lado. O sea, señalética es lo mínimo que necesitan tener las carreteras. En Estados Unidos no se necesita ni siquiera tener GPS para irse de un lugar a otro. Acá ni con el GPS a veces se llega. Bueno, vamos, la primera era Aloac Santo Domingo. Aloac Santo Domingo, la gente tiene que saber, y por eso yo estoy en contra de los modelos de delegación por territorio y sí por origen y destino. La Aloac Santo Domingo está delegada en un contrato tripartito desde mucho tiempo atrás a la prefectura de Pichincha, entre Aloac y Yedetoachi, y entre Yedetoachi y Santo Domingo a la prefectura de Santo Domingo. ¿Cuál es el problema con las estructuraciones financieras de esos proyectos? Si es que hay un colapso en el kilómetro 82, como pasó hace año y medio más o menos, lo que ocurre es que se frena toda la estructuración financiera de Pichincha, por más de que el colapso sucedió en Santo Domingo. Entonces se afecta a la prefectura de Pichincha y sus contratos cuando hay un error en la prefectura de Santo Domingo o en la vía concesionada a Santo Domingo. Por eso a la gente no le interesa llegar solo hasta Yedetoachi, que es el límite provincial entre las dos provincias, sino le interesa el origen y el destino. Pero eso está en manos de las prefecturas. Nosotros hemos pedido la información a las prefecturas de Santo Domingo, de Pichincha, de Manabí, de Guaya, sobre las delegaciones que tiene el ministerio con ellos, para que nos responda cuál es el estado de los pasivos, cuál es el estado de la situación financiera de esas delegaciones, para entender bien y ver desde ahí qué decisiones se puedan tomar.
Pero por lo pronto, hasta no tener eso, nosotros no podemos invertir en una vía que está por contrato de delegación en las prefecturas. Es increíble, parece esto una información de cuentas del ministro, porque mire, aquí Pauli Ruiz dice, ¿y las vías del Oriente, ministro? ¿Y la qué? Las vías del Oriente, Pauli Ruiz. La Narupo Guataracoco, inversión de 30 millones. Tenemos los puentes de Ayuma en el norte, como 6 puentes con 8 millones de dólares financiados por la Secretaría Técnica Amazónica. Estamos trabajando para también la vía Morona-Santiago desde Azuay, poder restablecer 3 puntos críticos que son importantes. Revivimos el crédito del cuarto eje vial, un compromiso binacional que es en Zamora Chinchipe, 128 millones de dólares, que es un compromiso nacional que no lo habíamos hecho hace años y que ya está financiado por el BID. Mire, qué agradable es escuchar a un ministro que domina increíblemente su cartera. Impresiona ver cómo tiene mapeado el país en el cerebro, Romeo Cordobés. Eso estaba pensando yo ahorita, ¿no? ¿no? ¿Qué mejor voz sería que la del propio ministro en esta cartera? Quedó pendiente lo del puente, lo del quinto puente se terminará de aquí a los... Sí, esa es la idea, sí, esa es la otra pregunta. Y lo otro de la queremos terminar el quinto puente lo antes posible. ¿Cuándo es antes posible? Digamos, siendo totalmente práctico, nosotros tenemos estudios definitivos que los actualizamos y un estudio de tráfico que está bastante bien y que va a servir para la estructuración financiera. Pero al mismo tiempo, cuando uno hace una alianza público-privada, una concesión, lo normal es que la empresa privada, que sea la concesionaria, asuma el riesgo de la ingeniería. Entonces, ellos pueden o hacerse cargo de los estudios que nosotros le estamos entregando como definitivos o proponer una ingeniería mejor. Y esa es la potestad y eso hay que hacerlo así por un tema de distribución de riesgos en la APP. Y lo conveniente sería que ellos hagan ingeniería, qué sé yo, 8 meses, 12 meses y empiecen la construcción rápidamente para poder entregar al menos una parte antes de los 4 años. Mire, porque es un proyecto complejo, son 3,5 kilómetros, el estero Covina es complejo, las camaroneras son complejas por los suelos que tienen y el lado de Taura también, ¿no? Me informa producción que ya pasamos los 400 preguntas y comentarios, brutal la sintonía. Voy a terminar con esta, porque si no nos quedamos todo el día aquí preguntando sobre las vías del Ecuador. La vía Bucay-Payatanga-Riobamba debería estar en excelente estado, es la entrada para los turistas a muchas partes de la sierra. ¿Qué pasa, señor ministro? Jairon Ayala. Adjudicada esta semana. Ya, y la última... 38 millones de dólares. Esto sí no entiendo nada. Dice Roberto Macías, favor consultar sobre el problema del axis de ANT, si van en algún momento a implementar la tercera placa RFID. RFID, tercera placa, es una prioridad del presidente, no solo... La tercera placa? La tercera placa es un TAC, como cuando usted entra a la urbanización o al tenis club, que lo vi jugando el otro día. Ahí también lo vio usted. Y se abren las plumas. Eso es una tecnología que se llama RFID y tiene un lector. Eso es importantísimo, por ejemplo, en los peajes, en lugar de tener que parar y pagar, cuando se implemente la tercera placa y sea obligatorio, cuando usted vaya a matricular el vehículo, aparte de la placa física, le van a poner un tag en el parabrisas. Ese tag es único para cada vehículo y es como, digamos, es una placa tecnológica y cada vez que usted pase por los peajes ya sabemos que usted pasa. Eso sirve no solo eso no solo sirve para el tema de nosotros de peajes en las vías concesionadas, sino que es importantísimo para temas de seguridad sobre todo. Y para, por ejemplo, entradas, puertos, fronteras y una serie de cosas más y aplicativos que tiene. La tercera placa es una prioridad del gobierno y el tema del AXIS también es una prioridad del gobierno cambiarlo. El AXIS, para que ustedes sepan, hay gente de los municipios que tienen correos de Gmail puestos ahí y tienen usuarios. Entonces, hay una depuración que se está haciendo, pero el AXIS no se ha actualizado hace mucho tiempo. ¿Qué es AXIS? El AXIS es el software que tiene la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Ya. Lamentablemente, las denuncias sobre el AXIS no solo tienen temas de carros prendados que le quitan la deuda al acreedor, tenemos denuncias de matrículas que se hacen desde un municipio que matricula más que el municipio de Guayaquil, casi, y una serie de denuncias que lo único que hay que hacer es un software que lo estamos trabajando junto a CNT para cambiarlo. Ministro, haga un programa solo con el ministro, dice. Ajá, sobre la pregunta de que hace la audiencia, y usted responde adjudicada esta semana. ¿Qué significa eso para la ciudadanía? Adjudicada esta semana, ¿qué significa que se empieza a trabajar cuándo? Mire, en la contratación pública tenemos lo que es la fase preparatoria, que es armar todo un proyecto que no solo es la parte técnica, que son los estudios y los planos, sino armar que el proyecto tenga financiamiento, que tenga aval presupuestario, una serie de procesos que pueden llegar hasta tomar hasta 2 a 3 meses teniendo la parte técnica lista. Entonces, una vez que está lista toda la fase preparatoria, se lanza concurso público. El concurso público tiene plazos establecidos por ley. Hay un concurso en donde los oferentes tienen la opción de hacer preguntas y respuestas,
ofertar, y de ahí viene la parte de la evaluación de las ofertas, y termina con un comité de selección diciendo se adjudica esta oferta porque consideramos que es la mejor en su componente técnico y económico. Eso pasó esta semana, entonces ya está adjudicada la oferta. Ahora toca que el ganador presente las garantías y se firme el contrato, se paga el anticipo y se empiezan los trabajos. Ministro Luque, gracias por su tiempo, le deseamos éxito en sus funciones, porque su éxito en su gestión será sin duda un beneficio para todo Ecuador. Muchísimas gracias. Oiga, ahora se entiende cuando él era ministro de Energía y al mismo tiempo de Obras Públicas, y le preguntamos aquí, pero si tiene que escoger una de las dos carteras, ¿con cuál se queda? Inmediatamente dijo Obras Públicas. Domina totalmente este tema.